preocupaciones, porque en alguna parte dice la Biblia que no debemos ser contenciosos, y muchos se agarran de ahí para que cuando el pastor predique, pues no entre como una especie de contención o se vuelva contencioso por cierta cosa. Pero cabe la pena hacer una aclaración. Cabe la pena hacer una aclaración. Primero, cuando habla de contención con los hermanos de manera normal, está hablando, escuchen, de cuando una persona es muy peleonera y entra en situaciones nada más de estar molestando a los demás, de estar haciendo o diciendo cosas con la intención de molestar y que las otras personas se airen o se enojen. Eso es ser contencioso. Pero cuando habla de contendiendo ardientemente por la fe, aquí la palabra te está aventando a que seas firme en lo que has creído, y cuando alguien esté diciendo lo contrario a tu fe, contiendas ardientemente. Ahora sí entendemos. O sea que sí está permitido contender ardientemente por la fe. Vale la pena defender la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Sin que lo empujen. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, vamos a contender ardientemente por la fe, no por el color del templo, no por el uniforme de los diáconos, no por cualquier loquera que se presente. Vamos a contender ardientemente por la fe, por lo que yo creo, y que lo he visto en la palabra y lo he estudiado una y otra vez, y por lo tanto yo sé lo que dice. Y si alguien está diciendo algo contrario, voy a contender ardientemente por la fe, porque es un problema. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra escrita y lo que dice la Biblia es nuestra mejor prueba de que Dios está hablando. Si uno dice algo que no está escrito, si alguno predica algo que no está escrito, si uno enseña algo que no está escrito, entonces ahí hay un problema. Pero si todo lo que enseñas está basado en la palabra de Dios, está escrito en la palabra de Dios y lo dice la palabra de Dios, yo voy a contender ardientemente por lo que dice la Escritura, y no lo que diga Juan, lo que diga Pedro, lo que diga Antonio, lo que invente aquel, lo que invente aquello, no, sino contender ardientemente por la fe, dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a empezar con el primer pasaje que dice la palabra de Dios. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Bueno, ponemos en claro, porque esta es una salutación, un saludo, una salutación. Ponemos en claro que habían dos Judas. Judas, llamado el Iscariote, y había otro Judas, que era Judas, el hermano de Jacobo. Jacobo, hermano de Jesús. Y este Judas, el hermano de Jesús, de los hijos de María. Vaya enterándose usted. Tenía un hermano que se llamaba Judas, pero no era Judas el Iscariote, sino otro Judas. Judas el bueno, el sacudita, pues, pero nunca pidió que lo adoraran y lo pusieran para los negocios. Ese Judas. Y no era Tadeo, ese era otro rollo, sino este Judas el Iscariote era uno, y este Judas, hermano de Jacobo, era otro. Bueno, ahí está. Entonces ya aclaramos quién es este, quien nos manda saludos, siervo de Jesucristo, y creo que dice todavía, avanza, me llama la atención un saludo hermoso que dice, en su saludo está precioso: Judas 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Gloria a Dios. Yo lo recibo. ¿Quién más lo recibe? Diga: yo lo recibo. Hermoso, hermosa bendición de Judas. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Os sean multiplicados. O sea, Dios
están usando a Judas para mandar una gran bendición que yo con gusto la recibo, porque me se ha multiplicado la paz, aleluya, que me se ha multiplicado el amor, aleluya, y la misericordia de Dios que me sea multiplicada. ¿Cuánto me aplauso al Señor? Que me sea multiplicado, lo acepto, lo recibo, lo recibo, lo acepto, lo acepto, lo recibo. Aleluya. Ahora avanzamos. Ya recibimos el saludo. Ahora dice, ay Padre, ahora sí se me complicó aquí. Amados, alguien que tenga el tema por ahí que me lo preste, es que estoy usando mi... Ya lo ampliaron. No, tampoco. Lo que pasa es que estoy usando mi teléfono para grabar el mensaje directo, porque los quiero meter en la radio rápido. Gracias. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contentáis ardientemente por la fe que le ha sido dada una vez, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que contentáis ardientemente por la fe. Si alguien viene a mí y me dice, Jesucristo no es Dios, ¿qué? Jesucristo no es Dios, ¿qué? ¿Estás loco? ¿No ves que dice la Biblia? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y alguien me decía, pastor, ¿cómo agarró al pobre testiguito de Jehová? Es que estoy comprendiendo ardientemente por la fe, me molesta que me esté negando que Jesús es Dios y que me esté diciendo que Él nos salva, que no perdona. ¿Cómo no? Si murió en la cruz por mí, lo sé. Entonces contiendo ardientemente por eso, ¿me entiendes? No le estoy aceptando sus loqueras, porque yo sé lo que dice la palabra de Dios. Contiendo ardientemente, o sea, es ahí donde uno va entendiendo, hermanos, que hay cosas que aprendes y que tienes que seguirlas sosteniendo porque tú mismo lo estás estudiando, tú mismo lo estás aprendiendo. Entonces el Señor nos va dando su palabra y nosotros tenemos que aprender a ser defensores de lo que He creído. Amén. Porque a muchos llegan y los agarran y les cambian el cassette, pero porque no han entendido la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a defender lo que creemos. Gloria a Dios. Tenemos que aprender. Dice la palabra, avanzamos. Dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escuchen, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, hay gente que ya está preparada para venirnos a causar dolor de cabeza. ¿Cómo ven? Hay gente que ya está preparada para venirnos a causar dolor de cabeza. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿En qué convierten en libertinaje? La gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fácil de identificar. Son gentes que niegan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, niegan la forma en que Dios perdona y aún niegan a Dios Padre, a Dios Hijo y no les importa. Y son unos masacradores que disimuladamente o sutilmente te hacen creer otras cosas para que tú te alejes de Dios, para que tú no creas completamente en Dios o para que creas en situaciones pero menos en Dios. Te buscan el modo y te engañan diciendo, no, si aquí también tenemos Biblia. Es como la bruja maruja, que cuando usted no era creyente iba con brujas y usted llegaba a la casa de la bruja y veía que la bruja tenía una Biblia abierta. Y si usted en algún tiempo había sido cristiano, si también usa Biblia, bueno, entonces no hay problema. No, espérate. La Biblia no está puesta como un señuelo. La Biblia no está puesta como un amuleto, pero no está puesta para ser obedecida o seguida, simplemente para adornar la mesa, que tiene una Biblia, un cartón negro, léela por aquí, léela por allá, y la Biblia abierta, ¿no? Y dice usted, no, si también usa la Biblia. Eso es sutileza. Eso es gente que niegan a Cristo, que niegan a Dios, que niegan al Señor Jesús, y lo están utilizando para engañar a la gente. Sutilmente lo hacen. Ahora, se han vuelto más sofisticados
se han vuelto más sofisticados. Ahora engañan a la gente en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y te dicen que hagas cosas que la palabra de Dios no nos permite o no están aceptados en la palabra. Ahorita, y lo he estado repitiendo, la religión llamada Pare de Sufrir está ofreciendo a la gente, fue para ayer, era para ayer viernes, que todo aquel que tuviera mal de ojo podía asistir el viernes para ser liberado del mal de ojo, y además iba a recibir un cinto rojo para amarrárselo para que nunca más le hicieran mal de ojo. Y explica, dice, es que cuando alguien te ve fuertemente te hace mal de ojo. Y solo Dios puede quitarlo. Pero también van a tener tu lacito rojo para que ya nunca más te vuelva a dar. Y para los que no saben la Biblia, para los que no saben la palabra, pues ahí andan con su lacito rojo. Ya andan con su lacito rojo. No. Andan con su lacito rojo porque le creyeron una paya de sufrir. Y también ven flores que te sanan, agua del Jordán, tierra del templo de Salomón, y es un montón de brujerías. Y la gente está creyendo eso. ¿Cómo ve usted? La gente que si se pone su lacito rojo, porque están creyendo esas mujeres, y entonces vemos que lo adornan todo como si fuera el altar de Dios. Lo adornan todo con ministros que parecen de Dios. Ponen y hablan de Jesús. Ponen un candelero de 7 picos, que es un candelero judío. Tal vez se traen a poner una bandera judía, israelí. Y te adornan todo de tal modo que tú creas algo que no tiene nada que ver con Dios y que es una brujería de las más altas y distribuidas que hay. Y la gente cree en esas loqueras. Entonces, tiene razón la Biblia cuando dice que van a venir encubiertamente, porque algunos hombres, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera lo niegan? Diciendo, si tú te pones este listón rojo, jamás volverás a tener mal de ojo. Entonces ya no es Dios, sino el listón rojo y la protección y un montón de cosas, y esto se convierte en una brujería, en una hechicería profunda, total, y la gente cae, la gente ve ahora. ¿Cómo es posible que entre caiga a TV Azteca, al Canal 9, a TV 11, a Televisa? ¿Cómo es posible? Porque la gente, hermano, mientras no le digan que es un compromiso con Dios que tienen que adquirir, van pero de boleta, regalar dinero a comprar su agüita, porque no hay compromiso más que ponerse el licor rojo. Y es ahí donde nosotros, aunque a muchos no les guste que se diga, que se toque el tema, tenemos que hablarlo, porque la iglesia está en peligro de caer en esas loqueras. Hoy también hay nuevas cosas que se están introduciendo dentro de las congregaciones que supuestamente parecen estar firmes. Yo voy a decir algo, pero no ofenda a nadie. Pero déjame decirte que no, en toda la extensión de la palabra, no existe el ayuno de Daniel. Lo voy a repetir. Te lo voy a decir con toda la extensión de la palabra. No existe el ayuno de Daniel.
No existe. Daniel no ayunó. Daniel nada más no comió carne para no contaminarse con la comida del rey. Y jamás dijo: Señor, te ofrezco este ayuno, ahora que me voy a cuidar de no comer carne, te doy esto. Tampoco digo: te ofrezco este ayuno. Y al contrario de lo que se piensa, quien come puras verduras, pura cosa verde, hojas, lechugas, rábanos, tomates, cebolla, todo lo que es verduras, al contrario de debilitarse, ¿qué pasa? Se pone al 100. ¡Hola! Todo aquel que come verdura y tiene una dieta de verduras se pone al 100. Se ponen como muñecos, más rosaditos, más bonitos, menos gorditos, se ponen bien, ¿entiendes? Entonces, no existe el ayuno de Daniel. Cuando la gente inventó que había un ayuno de Daniel es porque el ayuno de Daniel no existe. Pero dicen que vamos a hacer como si dijeran que vamos a comer como comida de otra cosa, pero no existe no existe el ayuno de Daniel. Entonces, al no existir, lo que están haciendo es que cambian la carne por la verdura y están comiendo mejor. Se entendía en el tiempo antiguo que cuando tú hacías ayuno era para que tu cuerpo se debilitara. ¡Hola! Se entendía que cuando ayunaban antes era para que el cuerpo se debilitara y todavía se decían de silicio, o sea, se echaban un campo negro con ceniza arriba para que hiciera calor y sintieran más el ayuno y sintieran más hambre. No era para estar bien sustentadito: oye, hermano, me como 10 rábanos, una lechuga, me como una cebolla, unos tomates, quedo pero satisfecho. Que ayuno voy a estar haciendo ahí? Pero esa es la cabeza de los enfermos estos que no leen la Biblia. Y por eso se cumple la Escritura. Se cumple claramente cuando dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora inventan que si tú haces ayuno de Daniel te va a ir bien, pero no existe la ayuno de Daniel. Pasando a Judas 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor había salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí empiezan las advertencias. Quiero recordaros, dice, más quiero recordaros, dice Judas, ya que una vez lo habéis sabido, ya lo saben, que el Señor había salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, el Señor hizo una obra poderosa rescatando a los egipcios, los rescató, pero no todos permanecieron. Había gente incrédula entre ellos. Así pasa hoy. Dios está rescatando a su pueblo, Dios está salvando a su pueblo, Dios está llevando palabra a su pueblo, Dios está limpiando con su sangre preciosa a su pueblo. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Dios está salvando, rescatando, cambiando. Pero hay gente que no le está creyendo a Dios, que no está creyendo la palabra y que tal vez está pensando en otras cosas menos en la obra de Dios, menos en las cosas, y habían hecho su asunto. Y así, en aquellos tiempos, porque el Señor rescató a los egipcios, muchos, digo a los egipcios, a los israelitas, muchos de ellos murieron. Cuando ya iban caminando en la nube de fuego y en la nube de humo, cuando ya iban viendo la realidad, murieron porque no eran creyentes de Dios. Aleluya. Amén. Luego dice Judas 1:6, para recordarnos también, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, aquellos que se juntaron con Satanás cuando se rebeló en el cielo, aquellos, y a los ángeles, Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. A los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios está diciendo: Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad. Si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron la dignidad, la bendición que Dios les había dado, fueron puestos
peligroso, porque Dios en su palabra te pone en una posición de bendición. ¿Cuántos lo saben? La Biblia dice, hablando de la iglesia, bendecidos con toda bendición. ¿Cuántos han escuchado alguna vez ese texto? Bendecidos con toda bendición. Aleluya. Bendecidos con toda bendición. Entonces, quiere decir que el Señor tiene promesas grandes y que yo no me voy a apartar de esas promesas. Si Dios dice que yo soy bendecido con toda bendición, yo lo recibo. Pero si alguien a mí me dice, ¿sabes qué? Si te pones 20 limones en collar en tu cuello, entonces tendrá más bendición. Ahí ya cambió la cosa. No voy a aceptar. Pues no tiene que de ella, Entonces, es como nos quieren cambiar. Ya la palabra dice una cosa, ya no puede ser cambiado. No puedo recibir bendición a través de otra cosa. La Biblia dice que yo ya soy bendecido. ¿Cuántos lo saben? La Biblia dice que yo ya soy bendecido. ¿Cuántos aplausos al Señor que sabemos que ya somos bendecidos? Y que mis bendiciones se multiplican si yo cumplo con la palabra o hago cosas que dice la palabra. Siembro, diezmo, ofrendo, y en todo lo que el Señor me dice que me va a multiplicar mis bendiciones, gloria a Dios, como dijo Judas, paz, amor y misericordia sean multiplicadas. O sea, ya hay una bendición, ya hay una paz, ya hay un amor, ya hay una prosperidad. Pero cuando yo le cumplo a Dios en dar, en sembrar, en dar a Dios lo que es de Dios, mis bendiciones se multiplican. ¡Aleluya! Porque está prometido. Ya soy bendecido, por eso es que no me muero. Pero Dios me multiplica más mis bendiciones cuando cumplo con su palabra. Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores, hablando de los tipos esos que engañan a la gente, mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Quiere conocer a alguien? Nunca se sujetó al pastor, nunca se sujetó a una iglesia, nunca se sujetó a nadie. Toda la vida en rebeldía, toda la vida en rebelión absoluta. Esa es una persona que actúa de esa manera, son soñadores que mancillan la carne, dice, o sea, que nada más andan afectando al pueblo de Dios, que nada más andan enseñando cosas que no tienen nada que ver con Dios, cambiándole la mente a la gente para que crean en otras cosas y ya no tengan la fe puesta en Jesucristo. Esto dice la palabra, rechazan la autoridad, ese es el primer tema, rechazan la autoridad. Hay una autoridad que Dios ha puesto en la casa de Dios, amén, hermanos. Hay una autoridad y cuando hay un creyente se sujeta a su autoridad. Cuando no se sujeta, entonces hace como quiere y por lo tanto, pues a veces se mete en problemas. Dice aquí la palabra en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel, dice, hablando de autoridad, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda, no yo. El Señor te reprenda, le dijo el ángel. ¿Por qué? Porque la autoridad es de Dios. Hola. ¿Sabíamos ustedes que los ángeles tenían poder para hacer estas cosas? Dios sí les había dado poder. Cuando le dio a Jacob en la pierna, lo lastimó. Y algunas otras cosas le metieron eso. Pero aquí en este caso, cuando Satanás estaba peleando con el arcángel Miguel, era ángel contra ángel. No era un ángel contra un ser humano. Era un ángel contra ángel que contenía la misma divinidad de Dios, aunque en ese momento ya era malo. Mantenía la divinidad de Dios, pero Dios tenía toda la autoridad. Entonces, Gabriel no se atrevió a condenar al diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda, respetando la autoridad del Padre. ¡Aleluya!
cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es para mí a veces difícil explicar esto, porque hay cosas que la palabra de Dios enseña, hay cosas que la palabra de Dios marca y dice así serán, así se van a hacer, y muchas veces la gente hace diferente, actúa diferente, lo hace a su modo y a su manera, como piensa o quiere. Entonces dice la palabra que se vuelven irracionales, y por eso a veces hay muchos problemas en las cosas de Dios, en la casa de Dios, porque la gente actúa como si estuviera en el mundo, como si fuera una vida en el mundo, como si fuera una forma de ser en el mundo. No actúan como cristianos, no responden como cristianos, no tienen esa capacidad de actuar como verdaderos cristianos, sino que lamentablemente actúan como viles y totales paganos, corrompidos, dice. Y cuando están dentro de una congregación o son capaces de dirigir una congregación, lo único que hacen es aprovecharse de la gente, estafarlos, robarlos, quitarles, engañarlos sutilmente de tal modo que la gente, pues como no sabe la palabra de Dios, comete los errores esos a veces están cayendo en errores tremendos. Hay personas de sus iglesias les exigen tantas cosas: ofrendas, promesas, ayudas, siembras, primicias, fiestas, vestidos, ropa nueva para cada evento, que ya están endeudados hasta la nuca. Ya no saben qué hacer, pero su iglesia no también, como a todos ahí presumen de que todos tienen, pues hay que comprarlos, pero se van endeudando cada día más. Qué problema más grave. Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Ahora el apóstol habla de esa gente. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? ¿Alguien sabe cuál es el camino de Caín? ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál fue el camino de Caín? Traicionó y mató a su hermano. Y hay gente que no le importa traicionarte, aunque sea su hermano en Cristo, aunque esté vestido con la misma sangre, no le importa traicionarte, matarte si es posible, porque actúan bajo el espíritu de Caín, un espíritu malo, de envidia, de rencor, de que no está bien que Abel ofrende bien, o no está bien que Abel tenga cosas buenas que dar. Entonces dicen no, y sale el Caín, pues. Y dice que esta gente actúa como el espíritu de Caín. Hay ellos que han seguido el camino de Caín, y el camino de Caín fue matar a su hermano. Hermanos, nuestros hermanos en Cristo, todos ya yo enseñé, tenemos que luchar para que nuestros hermanos permanezcan en la fe. Si algo nos debilita, sea que los tiran, es nuestro deber ayudarlo a seguir adelante. Es nuestro deber echarle la mano. Es nuestro deber luchar para que no se queden en el camino. Porque no estamos para matar a nuestro hermano como Caín, sino para que siga adelante. Y dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Otro más. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan que a Balaam le estaban pagando para que maldijera al pueblo de Israel? Un grupo lo buscó para que le echara maldición al pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió. Pero hay gente que por lucro hacen esas cosas. Hacen con tal de ganarse a un hermano o una hermana. Llega la hermana o el hermano quejándose, tal de algún cielo y dice: es que ese pastor, hermano, es que ese pastor. Y hermano, mire, yo vengo aquí a ver si usted me recibe. Yo soy una mujer o un hombre que soy muy fiel en nuestro tiempo. Y ay, son fieles en nuestro tiempo. Sí, hermano, pero no queremos dar allá, no queremos dar acá.
hacen esa maldad. Porque ven que va a haber ganancia, le vuelve otra ovejita. Y comienzan a orar y a tirarle maldiciones a otros pastores. Nunca van a llegar porque el Balán, Dios no se lo permitió. No pasó nada. Porque Dios protege a los escogidos. Entonces, no pasó nada. El error de Balán era que si usted lee la historia del asunto de Balán, la burra rusa, no la de la historia. Entonces, ahí Dios no le permitió maldecir al perro. Pero aquí muchos caen en el error de Balán, ¿qué cosa? Que utilizan, ¿verdad? De pronto ve que la ovejita que está quedando se ve que es una posición, no quiere más, vamos a orar por ti. El Señor, ya. Pues no funciona así, lamentablemente. Estamos enseñados a que si el hermano va a dedicar, alcancemos que se den la y también se produjo la impresión en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré, pues tampoco se ha leído la Biblia necesaria. Coré era un hombre que estaba envidioso de Moisés y todos los ministraban en la casa de Dios. Y Coré estaba molesto, hermano, porque decía, nada más a él le habla Dios. Solo a Moisés le habla Dios. También a mí me puede hablar Dios. ¿No le parece muy conocido eso? ¿No? El pastor cree que nada más a él le habla a Dios. También a mí me puede hablar Dios. Hagamos nuestra iglesia, hermano. También Dios me habla a mí. Y ahí va el grupito siguiendo, porque también dice que Dios le habla a él. Y así pasó con Coré. Coré dijo y se puso celoso contra Moisés y empezó a decir que también Dios lo iba a usar a él. Y entonces mandó a hacer sus propios sacerdotes para la casa de Dios. Mandó a hacer sus propios sacerdotes porque era una orden sacerdotal que tenía que ministrar con inciensos aromáticos, con cosas así. Inciensos de latón. Y tenían que aromatizar el altar y luego por él se vistió de sumo sacerdote y vistió a sus hijos y parientes también de sacerdote y dijeron, hoy vamos a ministrar nosotros para que vean que Dios también se muestra con nosotros. Y los incenciarios que Moisés usaba eran incenciarios de oro, puro oro. Y los que mandó a hacer Coré eran de latón. ¿Entiendes? Falso. Y con esos incenciarios de latón comenzaron todos a echar un mazón del sacrificio y de todo. Pero hermano, se va dando una enojada a nuestro Padre Celestial, bendito sea Dios. Hermano, que cuando Dios se enoje, te agarre confesado. ¿Alguien puede decir amén? Que cuando Dios se enoje, te agarre confesado. A cuentas. Porque dice que Dios se molestó tanto con la familia de Coré. Se molestó tanto porque estaban usurpando un lugar que no les pertenecía. Estaba queriendo ser pastor Coré, con toda su raza estaba queriendo ser pastor y puso incenciarios de latón para echarle humo a Dios también y hacer el culto. Mas Dios no se lo permitió, le mandó fuego, sí, descendió el fuego, sí, pero no para avivar el fuego de Dios, sino para que se los quemara y se los cagó a la tierra. Dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. ¿Alguien tiene miedo? Hoy en día está pasando lo mismo. Muchos ovejos se dividen y se llevan un grupo de la iglesia y ponen sus incenciarios de la toma allá. Buscan los conjuntos, los hermanos, los grupos, todos los músicos, aunque pagados, porque ya ahorita todos cobran, o la mayoría cobran, algunos no, son fieles todavía al Señor. Pues ya, aunque sea pagado, lo tienen ahí ministrando con sus incenciarios de latón, porque allá donde estaban, había los incenciarios de oro y ahí se ministraba a Dios, pero ahora que se dividieron, también allá están, pero con incenciarios de latón, tratando de hacer todo lo que hacían aquí, lo quieren hacer allá. Todo lo van repitiendo, todo lo van repitiendo. ¿Qué pasa? Que la contradicción de Coré quiso tomar el lugar de Moisés y puso a su gente para que también
también quitaran a los sacerdotes que Moisés tenía, pero no le funcionó, porque Dios se molestó y se los tragó. Nosotros, hermanos, debemos entender cómo actúa Dios con los hombres malos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Vamos a entender cómo actúa Dios. Dios lo permite. Ahora, Judas 1:12. Estos son manchas, este tipo de ministerios son manchas en vuestros ágapes. Son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape? En vuestras reuniones, en vuestras fiestas, en vuestros lugares de adoración y alabanza. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, solo ellos y ellos tienen la razón, los demás están perdidos, los demás no saben. Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, no son estables. Corren para allá, corren para acá, se meten aquí, se meten allá, nunca son firmes, nunca avanzan, siempre retroceden, vayan avanzando, retroceden, nunca son firmes en nada. Son nubes, dice, nubes llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Han visto los árboles otoñales? Te los voy a explicar. Los árboles otoñales son aquellos que se llenan de flores hasta más no poder. Hasta hay que limpiar la banqueta porque a veces las flores dan cierta savia y mancha. Se llenan de flores, pero no encuentra usted en esos árboles otoñales ni un fruto para comer. Pura flor. Árboles otoñales, pura flor. O sea, no, se ven bonitos, se ven hermosotes, se ven que hasta brilla la casa. No, ¿qué sirve? No da ni un fruto. Así dice la palabra, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Una condena a Judas, 2 veces muertos y desarraigados. Judas 1:13, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Dice, fieras ondas, o sea, del mar, o sea, olas feas que cuando pegan en el mar, en la orilla, llenan de una espuma color café sucia. ¿La has visto? Cuando pega el mar en la orilla, así fea de olas, deja una espuma toda sucia, fea, cochina. Pues eso es lo que pasa con esa gente. Sus frutos son puras cosas feas, cochinas, no pasa nada bueno con ellos, son muertos y desarraigados, y que las ondas del mar que son su propia vergüenza. O sea, se manifiesta luego lo que son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay un castigo para ellos. Ahora, ¿qué ganancia con esto para nosotros? Esto nos enseña que debemos aprender a valorar la palabra que hemos recibido. Voy a decirlo, no va a sonar ni humilde, ni, ¿cómo se dice? Hay una palabra para eso. No paseo con alguien que quiera que no se vea grandioso. Pero bueno, no va a sonar así, pero así es. Quisiera ser humilde en ese sentido. Pero es la única iglesia en Palenque que enseña la palabra de Dios con el siguiente ramazo de textos bíblicos para poder entender la palabra de Dios. Yo la Biblia me la pienso acabar cuando menos en el 2019, 2020, si ya vino Cristo, si no vino Cristo, ya me la acabé, ya la di toda. En cambio otros, como nada más usan un texto, se van a morir, no te la van a dar. Yo pienso ya acabarla en el 2020, creo que ya se terminó, ya di todo. Cuando se me acabe el Nuevo Testamento o lo que ya no haya por ahí o yo necesite, iré al Antiguo y previo. Y ya estará toda la Biblia en diapositiva. Ahora, es la única iglesia. ¿Con qué intención? Con la intención de que usted aprenda correctamente, ¿qué cosa? Que usted aprenda correctamente, ¿qué cosa? La palabra. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? ¿Cuánto alaban al Señor? Cristo vive, Cristo vive. Alábale. Es para que usted esté firme. Es para que usted no sea llevado por cualquier viento de doctrina.
bendiciones y de prosperidad, nunca crece la gente y nunca aprende. Pero hoy que hablamos de esto, ahora sabemos cómo funciona en el reino de Dios la palabra y qué nos enseña de los tiempos que se están viviendo ahora, cómo son las personas, cómo son la gente, qué cosas encubiertas están sucediendo y cómo nosotros no sabemos ni qué hacer. A lo mejor ya estaba usted estaba pensando en mandar a comprar su cinto rojo. ¿Cuánto ya le iban a comprar? Levante la mano. A lo mejor ya dice, ay, voy a comprar mi cinto rojo, tanto mal de ojo, pero ese es muy chiquito. Para empezar, no existe el mal de ojo, ni el calentamiento de cabeza. Dice la hermana, pero hermano, si nada más debe ser hermana, entonces no hermana, tu hijo está enferma de algo o enferma de algo. No tiene nada de malo, si algo le enfermó, pero el virus, el viento, el aire. Pero yo me acuerdo, cuando yo estaba chavito, hermano, mi hermana menor se llama Lucía, menor un poco, no tanto, pero yo la vi chiquita. Y me acuerdo que mi hermana Lucía estaba llora y llora y llora. Y me acuerdo que dijo mi mamá, no, esto tiene que parar. Ese fue Don Moyo y sus amigos. Y Don Moyo era un viejito borrachito que estaba cuidándose en un lugar donde soldaban tubos con otra bola de borrachitos. ¡Vamos para allá! Y agarra a mi mamá hoja de albahaca, hoja de chile, lo metí en un huacán y ahí nos vamos. Allá voy yo también, porque dice que me sentía caliente la cabeza. Ahí voy yo con mi cartecito y todos los bolitos. Es más, dijo, no, escúpenle ese papel. Todos los bolitos, creo que los pobres bolitos se les queda donde llevar mi hermano. Bueno, y ahí estaban amasándola. Cuando regresó, mi mamá le aplicó a mi hermana Lucía esa maldición en la cabeza, le amarró un capo. Y ahí estaba mi hermana, parecía una planta de esas extraterrestres, ¿no? Y también me puso mi parche. Pasaron las horas y mi hermana seguía llorando. Entonces, como vieron que ni con eso, pues que ya la llevaron al doctor. Y entonces, le revisó el doctor, que en aquel tiempo no había pediatra como ahora, el doctor general, la revisó bien y dijo, señora, tenga usted y cómprese una pomada de la campana, por favor, porque esa niña está bien sornada, digo. Toda roja estaba la pongo mi pobre hermanita, Dios. No le cambiaba ni el pañal de la lloradera que tenía de ardilla sus pompitas. Qué dolor que el mollo, que el mollito, el viejo mollito, no. Pues hay gente que cree que esas brujerías todavía, no, hermano. Cuando tu niño llore o algo, llévalo al médico o dale una vacunita o algo, pero no estés creyendo cosas. Pobre chamaquito le pasa nuevo por la cabeza, el huevo de pavo, porque no le pasa cualquier huevo. ¿Y qué es el huevo de pavo? ¿Le has pasado huevo de pavo? Entonces, y ahí están, hay cosas que sí son normales, como la palabreada, pues sí, le levantar matriz también, pero ya cosas como que tienen que ver, no, ella no. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, y me acuerdo que me agarra así chiquito, todavía chiquitito, y me agarra y me dice, este ojo de venadito lo vas a cargar en tu bolsa trasera, para que ya no te haga mal de ojo, que ella andaba yo con mi ojito de venado. Tenemos que entender que hay muchas cosas que son mentiras, algunas muy sutiles en las iglesias hoy en día, que casi no se percata la gente, pero ahí van siguiendo mentiras, se están volviendo a la ley, se están regresando a la ley y no se dan cuenta. Y también algunas que son muy visibles, como para subir, vendiendo cinchos para el mal de ojo. Hermano, despierta pueblo, Cristo viene pronto. Esas son señales de la venida de Cristo, esas son señales del tiempo se está acabando, esas son señales de lo que dijo Jesús, que el espíritu del anticristo va a reinar y que vendrían muchos anticristos en su nombre diciendo, he aquí, pero no le creáis. Póngase de pie. Alabamos al Señor. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Cristo vive.
Esta noche, la oración, con su mano levantada en señal de unidad, va a ser lo siguiente. Vamos a orar para que Dios proteja a su iglesia de todas esas herejías. Que seamos gente preparada, avisada, que tengamos los ojos abiertos para no caer en ninguna loquera de esas. Amén. Oremos, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos, por favor, Jesús, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, la guardes y la protejas de gente que anda tratando de convencer a otros con herejías, con cosas que no son de Dios, con engaños, con mentiras. Señor, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Ayúdanos a abrir los ojos, Señor. No puede ser posible que haya tanta falta de conocimiento y tanta incredulidad de muchos y ser tan crédulos en cosas que a lejos se ve que no son de Dios. Protege a cada oveja, Señor, que tú le has costado sangre, le has costado tu sacrificio. Protégelos, guárdalos, Señor, y permite que nosotros podamos abrir la boca para defender tu palabra. Cuando escuchemos esto, defendamos ardientemente la fe, defendamos ardientemente, digamos lo que no es de Dios. No tengamos pena ni miedo de decir eso no es de Dios. No tengamos pena de decir eso no es correcto delante de mi Padre Celestial. Señor, esta noche nos protegemos con tu sangre preciosa y bendice a cada uno